Buenas queridas y queridos, yo soy Lorena Unquie y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Así como me ven de formal y de vestidita hoy, es que es la primera vez en toda la historia de este canal que usamos una pizarra. Entonces me sentí muy profesora y me puse mi atuendo de profesora porque quiero contarles algo que creo que les va a ser muy interesante y muy útil, y que si acaso no me lo han pedido específicamente, creo que es algo que de una o de otra manera mucha gente de este canal requiere, sobre todo los que van empezando y no tienen idea de cómo es el proceso real de concepción de una novela y publicación de una novela. Entonces yo hice un diagrama que implica todos los pasos de este proceso, y mi proyecto para este canal en las próximas semanas es justamente ir desglosando todo este diagrama. Obviamente hay muchos videos de este canal que ya se insertan en alguna de estas etapas, entonces lo que voy a hacer es preparar una especie de lista de reproducción o de lista de diagrama para que ustedes sepan qué videos pertenecen a cada una de estas etapas. La idea es que dependiendo de en qué etapa se encuentren ustedes de la creación de una novela o de la publicación o negociación o cualquier etapa en la que se encuentren de este proceso, puedan encontrar videos que les puedan ser útiles. Y de cualquier modo, mi idea es hacer videos cortos que impliquen una a una todas estas etapas, aunque a veces se repita un poco el material que ya existe en el canal, pero ya en este formato de diagrama. Espero que les sea útil y quiero que lo vean aquí. Ahora les aviso que voy a poner este diagrama en la sección de comunidad. Les recomiendo que lo abran en este momento en la sección de comunidad, en la sección donde reciben mis notificaciones, y que lo bajen o que le saquen una foto de pantalla o lo que sea y lo tengan a un lado para irlo siguiendo si es que acaso no alcanzan a verlo bien en sus pantallas. Entonces, bueno, aquí tenemos todo el proceso. Como ven, parece un poco caótico, y la realidad es que todos los trabajos creativos y los procesos creativos son realmente un poco caóticos. Empezando desde el punto 1, desde la concepción, así como suena, la concepción es cuando uno concibe la idea, cuando por alguna razón, alguna cuestión de inspiración, una historia personal, una escena, un personaje, una idea se siembra en nuestra cabeza y empieza a formarse una historia o empezamos a tener estas ganas de escribir. Entonces, este es el primer paso, evidentemente, la concepción de la novela, la idea de que queremos escribir algo. Obviamente, esta se divide en la concepción de los personajes, la concepción de los escenarios o el mundo donde va a suceder esta historia, y en el proceso que utilizamos. Esquemas, notas, a veces simplemente pasa el tiempo y la historia se va acomodando en nuestra cabeza. Yo tengo una novela que se lleva procesando en mi cabeza, no sé si 5 o 6 años, y cada vez va tomando más forma y tal vez algún día estaré lista para escribirla, pero esto es parte del proceso creativo, ¿no? Algunas historias nacen pronto, otras requieren tiempo, pero todo esto es parte del primer paso, que es la concepción. Esta parte del proceso que está todavía en nuestra cabeza y después ya lo aterrizamos en esquemas, notas, etc. El paso 1 es este. El paso 2 es la escritura per se. Obviamente esta se divide en narradores, en escenarios, en la creación de los personajes, en la creación de las biografías de los personajes y las entrevistas, si creamos mundos de fantasía, en la creación de estos mundos de fantasía, la concepción de por ejemplo, en las historias de magia, cuáles van a ser las magias, en las cuestiones mitológicas, qué poderes van a tener, no sé, nuestros superhéroes, nuestros monstruos, cuál es la historia de atrás de cada uno de nuestros personajes. Ya empezamos a escribir, ¿no? Ya empezamos el proceso tal cual de escribir una novela, que obviamente es pues la carnita de este diagrama. Este proceso implica disciplina, implica rutinas, implica muchas veces bloqueos, y este es el paso, uno de los pasos que es totalmente independiente del mundo, es un proceso nuestro. Obviamente de este pedazo del diagrama ya hay muchísimos videos, todos los videos que hablan de narradores, de escenarios, preguntas acerca de la soledad del escritor, la inspiración, etcétera, etcétera. Tercer paso, corrección. Aquí también ya tienen montones de videos, no nada más los tutoriales que hemos hecho de puntuación y todo eso, sino un video específico de las 4 maneras de corregir, los 4 pasos que los tenemos aquí, que son trama y personajes, tiempos verbales y continuidad, gramática, ortografía, puntuación, acentos, etcétera, y después el formato o la apariencia del texto, ¿no?
En la parte de la corrección también incluimos los talleres literarios. Muchas veces cuando ya terminamos una novela, decía mi maestro, ya terminaste tu novela, perfecto, ahora ya vas a empezar a trabajar en ella, ¿no? Como si el primer borrador de la novela fuera apenas un pedazo del trabajo, un principio del trabajo. No ya estaba terminado, sino que apenas ibas a empezar a trabajarla y a mejorarla. Entonces, muchas veces en los talleres literarios es donde se lleva a cabo este proceso. Entonces, los videos que tengan que ver con talleres literarios y cómo funcionan, evidentemente van a ir en esta parte. Después tenemos la parte de los lectores beta, cuando finalmente nos atrevemos a presentarle nuestro trabajo a alguien. Puede ser nuestra mamá que nos va a decir, ¡oh, qué bonito! Algún amigo que nos va a decir, ¡ay, qué bonito! Pero yo no salgo. Algún amigo más crítico que tal vez nos va a dar una buena opinión. El amigo envidioso que nos va a decir que es una porquería porque en el fondo él también quería escribir. O tal vez vamos a optar por un maestro o alguien más objetivo, o incluso pagar por un dictamen profesional que nos haga una lectura, un reporte de lectura para que sepamos en dónde está parada nuestra novela. En estos pasos, evidentemente, como pueden ver aquí, después de los lectores beta, la flecha regresa hacia las correcciones y de las correcciones la flecha regresa hacia la escritura, porque estos son pasos que se alimentan unos a otros, ¿no? Empezamos escribiendo, después corregimos, después algo, nuestra idea cambia, volvemos atrás, cambiamos el narrador, cambiamos el tiempo verbal y entonces aquí las flechas van y vienen un montón de veces. Pero bueno, después de que ya tenemos una retroalimentación, decidimos qué va a pasar con nuestra novela. Esto yo lo tengo aquí como el paso 5 y le llamé preparación. ¿Preparación para qué? Para decidir si vamos a querer hacer pública nuestra novela. Esta preparación tiene 3 opciones, o sea, puede dividirse en 3 caminos. Nada, o sea, quizá escribimos para nosotros mismos y no pretendemos hacer nada con ese trabajo y se queda ahí, ¿no? O tal vez la escribimos, pero sabemos que es un paso en nuestra evolución como escritores, no nos gusta y decidimos que es algo que hay que dejar atrás, que ya hicimos, de lo cual ya aprendimos, pero que vamos a seguir adelante y vamos a dejar esa parte de nuestro camino atrás, ¿no? Entonces tal vez no queremos hacerla pública. Muchos autores que hemos escrito muchas novelas, tenemos muchas novelas ahí escondidas en el sótano que son las novelas que nunca se publicarán, pero que son parte de nuestra evolución, parte de nuestro proceso y que era necesario escribirlas para evolucionar o para solucionar ciertas cosas, ¿no? Nada, concursos o publicar. En el caso de los concursos, ahí ya tendrán videos relacionados a concursos literarios. Un paso siguiente dentro de un concurso literario es la firma de un contrato. Los concursos literarios te dan un premio, que casi siempre es la publicación de una novela, y para hacer la publicación de una novela se tiene que firmar un contrato. Entonces, esta sería la segunda opción dentro de este paso. El paso 6 es publicar. Podemos publicar de distintas maneras, ¿no? Una manera es la autopublicación. Es muy común hoy, eso antes era muchísimo más difícil y costoso que hoy, pero es una de las opciones, autopublicar. La siguiente es publicar del modo tradicional con una editorial y la siguiente es publicar con una agencia literaria o buscar una agencia literaria. Las agencias literarias no te publican, sino que son intermediarios entre los autores y las editoriales. Pero bueno, en el momento en que tú decides que vas a hacer público tu trabajo, tu novela, tus cuentos, lo que sea, puedes optar por una de estas 3. Cada una de estas lleva distintos pasos. Aquí tenemos que la autopublicación se subdivide también en 2 opciones. Una autopublicación independiente en la que ya sea que publicas a través de Amazon o plataformas similares en donde no hay intermediarios y tú publicas directamente en la plataforma, o publicas con un sello editorial en un contrato de coedición. Los contratos de coedición suelen implicar un gasto o una inversión por parte del autor. Y eso es uno de los mecanismos que ustedes más han escuchado y por eso me preguntan muy seguido qué tanto cuesta publicar, ¿no? Y evidentemente en el camino tradicional por una editorial no te tiene que costar dinero publicar, sino que te pagan. Pero realmente no todo el mundo y no todas las obras ni todos los autores van a tener esta opción a lo largo de sus carreras. Por ejemplo, los autores de poesía no suelen ser muy redituables para las editoriales, no es un género que se venda fácilmente y entonces para ver su trabajo publicado casi siempre tienen que hacer una coedición con
con un sello editorial. Aquí cada uno ya tiene su pequeño proceso, ¿no? Cuando tú publicas de manera independiente absolutamente, por ejemplo en Amazon, lo más recomendable es que contrates un corrector de estilo profesional, porque si no vas a mandar tu novela a publicar a Amazon, y eso es lo que pasa con plataformas como estas, tan democráticas, en la que cualquiera puede publicar, que cualquiera puede meter su novela llena de faltas de ortografía, en un formato difícil o desagradable de leer, o con errores básicos, y publicarla. Y bueno, los pasos aquí son distribución y promoción. Distribución, si es a través de Amazon o plataformas de esas, pues es con los planes de distribución de ellos. Y la promoción correrá a cuenta tuya. Realmente las redes sociales hoy y todos los medios electrónicos nos dan muchísimas oportunidades a los autores para promover nuestro trabajo de maneras que antes no existían. Y bueno, ese es uno de los pasos de los que llegaremos a hablar en algún momento. Cuando terminamos una novela, antes de pensar en publicarla, cuando elegimos, por ejemplo, un camino tradicional, aquí tenemos que si vamos a tratar de publicar con una editorial, habría que seguir unos pasos para presentarnos ante una editorial, ¿no? Las editoriales no se dan abasto hoy en México y en Latinoamérica por la cantidad de escritores que hay. Hay muchísimos escritores y no tantos lectores. La cultura suele ser cara y suele no ser muy redituable para las editoriales, y eso hace que reciban muchísimos manuscritos que suelen desechar muchas veces sin leerlos o dándoles una sola pasada. Digamos que tenemos poca oportunidad de hacer una primera buena impresión con un editor, con una editorial o con la persona que recibe los correos de una editorial, si es que están abiertos a recibir manuscritos. Entonces, yo siempre recomiendo, y existe un video de esto que se llama 5 cosas para hacer antes de mandar tu novela a una editorial. Estos 6 pasos que pongo aquí, que son preparar un currículum, preparar una sinopsis de tu trabajo, elegir un fragmento que sea muy característico y muy bueno, registrar tu trabajo en el registro público de derechos de autor de tu país, y elegir un título que sea atractivo. Hay que saber cómo elegir a quién dirigirse. No nos dirigimos siempre a la misma persona en cada editorial. Si tenemos un contacto, conocemos a alguien, hay que utilizarlo. Si no, hay que investigar quién es el editor del sello que nos interesa o del género que nos interesa, y no mandar a lo loco. Son cositas que hay que cuidar, que yo las tengo en esta parte de preparación. Preparar el texto para su presentación pública, digamos, presentar al niño para su bautizo o para su confirmación ante la sociedad, ¿no? No simplemente vamos a llegar y vamos a aventar nuestro manuscrito por mail a 800 editoriales. Hay que pensar en una carta de presentación, ¿no? Porque hoy los correos electrónicos son lo que antes hubiera sido ir a hablar con la gente, ir a entrevistarse con una persona. Entonces no subestimemos el poder de una carta bien redactada y de un fragmento bien elegido. Recordemos que muchas veces tanto las agencias como las editoriales desechan una novela, un manuscrito después de 2, 3 páginas. Si encuentran errores, si no les llama la atención, si encuentran clichés en el primer momento, si tiene un título que es cero vendible y que ni les es atractivo, lo van a dejar de lado. Yo he estado en un montón de editoriales y veo las oficinas de los editores con montañas y montañas de engargolados que reciben. Eso es otra, ¿no? Muchísima gente cree que los editores van a ver más sus textos si los mandan en físico o en engargolado, y la realidad es que hoy en día ya no quieren recibir estas cosas físicas y tenerlas estorbándoles en su oficina. Entonces, bueno, esta es la parte de preparación. Hay que tener una sinopsis atractiva que reduzca nuestra novela a 4 o 5 líneas, que la resuman muy bien, que quede muy claro a quién va dirigida, cómo está redactada, por qué es diferente y por qué vale la pena leerla, por qué vale la pena darle una oportunidad. Tú estás vendiendo un producto. En esta parte, en la parte de escritura, en la parte de concepción de una novela, yo siempre les he dicho que no piensen en los lectores, que no piensen en los críticos, que no piensen en nadie más que en ustedes, en lo que a ustedes les gusta escribir, en el proceso que ustedes quieren tener. Pero ya en esta zona, ya somos vendedores, ya estamos tratando de encontrar un lugarcito en el mundo para nuestro trabajo, y entonces en ese momento tenemos que aprender a venderlo. Y aquí, como pueden ver, del paso 6 también sale otra opción, que es la agencia literaria.
y esta tiene aquí una línea punteada hacia la editorial. ¿Por qué? Si nosotros tomamos una agencia literaria, o más bien si la agencia literaria nos toma a nosotros, eventualmente es la agencia la que nos va a buscar una editorial. Muchos de ustedes tienen la idea de que nosotros como autores podemos contratar un agente, como si ellos estuvieran buscando trabajo. La realidad es que el mundo editorial está cambiando muchísimo todo el tiempo y los agentes literarios casi siempre tienen su pequeña lista de autores, casi siempre residen los agentes en España, la mayor parte de los agentes literarios de literatura de habla hispana están en España. Hay un par en México, hay un par en Chile y seguramente hay pequeñas agencias en diferentes países de Latinoamérica y es poco probable que tomen a una persona que no ha hecho nada o que no tiene ninguna trayectoria. Entonces, realmente ellos deciden tomarnos como autores y no tanto nosotros decidimos contratarlos a ellos. Una de las opciones es que nos rechacen. Y aquí también ya tengo videos acerca de cómo lidiar con este rechazo, pero bueno, esta es una de las probabilidades. Otra de las probabilidades es que nos digan que sí. Si nos dicen que sí, empieza todo un ciclo de trabajo con la editorial, que ya no solo depende de nosotros, sino que ya es un trabajo conjunto. El primer paso es la firma del contrato. De esto quedamos que iba a hacer un video porque hay muchas dudas al respecto. ¿Cuáles son las cláusulas importantes a tomar en cuenta cuando se firma un contrato? ¿Qué territorios implica ese contrato? O sea, tú puedes mover tu novela en diferentes países o ellos tienen la exclusiva en todos. ¿Por cuánto tiempo les estás cediendo los derechos? Si tienen ellos exclusividad en todos los medios o si tú puedes hacer un audiolibro o una novela ilustrada. Todo esto se especifica en el contrato y se negocia. Hay cosas que se pueden negociar, aunque todas las editoriales tienen lo que se llama en México un machote, digo, es una palabra un poco fea, pero bueno, tienen un formato estándar de contrato y de ahí se hacen algunos cambios que se pueden negociar y eso a partir del punto 6 de este proceso ya tu trabajo no solo es tuyo, ya lo estás compartiendo, ya lo estás publicando y estás queriendo formar parte de una industria. Es un negocio que paga los sueldos de las personas, que tiene que ser redituable, entonces no existe este romanticismo. Y como les digo, el mundo editorial está cambiando. Las editoriales que imprimen libros, que tienen sellos conocidos, están casi ya inclinándose hacia los autores que ellos saben que venden, cada vez dan menos oportunidades porque no les reditúa económicamente. Y eso hace que los autores que empiezan se decanten por la autopublicación, a veces con resultados muy buenos y a veces con, lamentablemente, ningún resultado. Y empieza después una parte que vuelve a ser emocionante, que es el paso 7, el trabajo editorial. Casi siempre en una editorial te asignan un editor y empiezas a trabajar con ella o con él en el texto. Me hacen muchísimas preguntas ustedes acerca de si te censuran, si te cambian, si ta. Eso es lo que se va a hablar aquí. He hablado de eso en algunos videos, pero volveremos al tema. Y el trabajo editorial se divide en corrección y pláticas con el editor, te dan sugerencias, se decide si tiene que haber algunos cambios o no. La formación y el diseño del libro en sí, y también la portada, el título, digamos ya las cuestiones de presentación del libro, de qué tamaño va a ser, cuántas hojas, qué tipo de letra, y la impresión, ¿no? Cuántos libros se van a imprimir, cuál es el tiraje, etc. Paso 8, distribución y promoción. Esto con una editorial tradicional tiene que ver con en qué librería se va a vender, en dónde va a estar disponible, si solo se va a hacer en formato digital, en qué sitios va a estar, cuánto va a costar, se deciden todas estas cosas. Y aquí les tengo aquí abajo, plan de marketing. MKT significa marketing, que tiene que ver con cómo van a promover el libro para que la gente lo conozca. Y esto pues se puede dividir en muchas partes, pero yo aquí les puse algunas como redes sociales, presentaciones del libro y ferias del libro y prensa. Después pasan unos meses, empiezas a ver cómo le va al libro y eventualmente te llega un reporte de regalías, o sea, te avisan si ganaste dinero o no, si el libro se vendió o no. Eso puede ser entre 6 meses y un año para recibir el primer reporte y de aquí puede pasar que tu libro se venda a precio de saldo y que un día recibas un correo en donde te dicen tu libro ya no se ha vendido, lo vamos a destruir, así que dime tú si quieres comprar los libros que quedan y hacer lo que tú quieras con ellos o los vamos a destruir.
Y la otra opción es que al libro le haya ido muy bien y decida hacerse una reimpresión o que ya sea que la editorial o el agente literario o tú por tu lado hayas encontrado cómo hacer una traducción o una adaptación a otro medio, etcétera, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es el proceso. Como pueden ver, hay mucha letra rosa, hay muchas cosas chiquitas y lo dejé bastante general, o sea, hay muchísimos más pasos pequeñitos y minuciosos dentro de este proceso, pero quería darles una idea general y quería, sobre todo, compartirles mi idea de ir hablando de estos pasos, así como los tengo numerados a modo de diagrama, para que ustedes identifiquen en dónde están y sepan cuáles son las opciones, cuál es el camino, y que poco a poco vayamos desglosando cada uno de estos puntos y que ustedes vayan sabiendo cómo funciona esto de la industria editorial. Pues bueno, les repito que este diagrama va a estar en la sección de comunidad de este canal, en alta resolución, y les agradezco a todos por haber escuchado esta exposición tan formal, hasta de camisita. Muchas gracias por escuchar, por acompañarme. Muchísimas gracias a los miembros de este canal. Todos estos contenidos no serían posibles con tanta frecuencia sin su apoyo. Les agradezco de verdad muchísimo y nos vemos muy pronto. Chao.